Muy buenos días, el día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre la capa de transporte. Mi grupo está conformado por Juan David Castro Lozano y mi persona Orlando Hurtado. ¿Para qué sirve la capa de transporte? Desarrolla el intercambio de información entre los hosts finales y los dispositivos receptores de información. Esta básicamente es la que permite una comunicación entre las diferentes aplicaciones que se están ejecutando a nivel del sistema operativo. Entre algunas de las tareas que hay dentro de la capa de transporte está la de desarrollar un seguimiento de conversaciones individuales, la del proceso de segmentación de los datos y rearmado de los segmentos, la de agregar información de encabezado, la de identificar, separar y administrar múltiples conversaciones y la de usar segmentos y multiplexación para que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen dentro de la misma red. ¿Qué protocolos utiliza la capa de transporte? La capa de transporte utiliza dos protocolos principalmente: el protocolo de control de transmisión TCP y el protocolo de diagrama de usuario UDP. Estos son importantes para desarrollar el intercambio de información a través de una red, ya que sabemos que el protocolo IP o protocolo de dirección de usuario no especifica la manera en que se realiza la entrega de los paquetes. Entonces los protocolos de la capa de transporte deben especificar cómo se deben transferir los mensajes entre hosts y además son los responsables de administrar los requisitos de confiabilidad al momento de desarrollar una conversación. Bueno, pero a todas estas, ¿cuándo se utiliza cada uno de estos? Bueno, UDP se utiliza en aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Algunas propiedades de estas son que es rápido, tiene baja sobrecarga, no requiere reconocimiento, no reenvía los datos perdidos, no te los vuelve a reenviar y entrega los datos a medida que llegan. Si es necesario que todos los datos lleguen y que se puedan procesar en su secuencia adecuada, se utiliza el protocolo TCP como protocolo de transporte, ya que este es confiable, reconoce los datos, reenvía los datos perdidos y entrega los datos en orden secuencial. Por lo que se puede decir que TCP maneja todas las tareas asociadas con la división del flujo de datos en segmentos, proporcionando confiabilidad, controlando el flujo de datos y reordenando segmentos. Algunas de las aplicaciones que operan bajo este protocolo, por mencionar algunas, son HTTP, FTP, SMTP y SSH. Bueno, algunas características de los UDP es que los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron. Es decir, cuando los datos llegan a la capa de transporte del equipo receptor de los segmentos, entonces los datos se encapsulan a como van llegando, no se reordenan. Los segmentos perdidos no se vuelven a enviar, no hay establecimiento de sesión y el envío no está informado sobre la disponibilidad de recursos. Básicamente se puede decir que hace todos los procesos de comunicación de forma que resulte más ágil, ya que no hay un proceso inicial de comunicación y no hay un establecimiento de conexión. Por eso se dice que UDP es un protocolo no confiable, pero esto con el fin de garantizar los menores niveles de latencia al proceso de comunicación. Por eso aplicaciones como telefonía IP y videoconferencias, donde es esencial que no hayan retardos en los procesos de comunicación, están desarrollados bajo este protocolo, bajo el protocolo UDP. Un puerto es un identificador numérico que permite la comunicación entre dispositivos y aplicaciones en una red. Existen 65.536 números de puertos. Los puertos se agrupan en tres categorías principales: puertos bien conocidos, puertos registrados, puertos dinámicos o privados. Los puertos bien conocidos son aquellos cuyo rango de aplicación está entre el 0 y el 1023 y son utilizados para aplicaciones y servicios comunes como navegadores web, correo electrónico y acceso remoto. Los puertos registrados son aquellos cuyo rango se encuentra entre el 1024 y 49.151. Estos son asignados a empresas
o entidades para procesos de aplicación específica. No están reservados para servicios comunes. Los puertos dinámicos o privados son aquellos cuyo rango se encuentra entre 49.152 y 65.535. Se asignan dinámicamente por el sistema operativo cuando se inicia una conexión. Se utilizan en comunicaciones temporales. TCP, protocolo orientado a la conexión. Antes de transmitir datos, TCP establece una conexión entre el emisor y el receptor. Garantiza que los datos sean recibidos en orden y sin errores. Se puede monitorear con el comando netstat. La importancia del comando netstat está en que este nos permite verificar conexiones activas, detecta secciones sospechosas en la red, es útil para un diagnóstico y solución de problemas en la red. Funcionamiento del TCP. Cada aplicación del servidor utiliza un número de puerto. Un servidor no puede asignar dos servidores al mismo tiempo. Comunicación cliente-servidor. Cliente solicita acceso al servidor web. El cliente envía y entonces el puerto de origen 49152 se comportaría sería un puerto dinámico, el puerto destino sería el 80, que es un puerto bien conocido. Entonces el servidor responde intercambiando los puertos. Ahora, para establecer la conexión TCP se inicia con un proceso de 3 vías. Este proceso consiste en que el cliente solicita conexión al servidor SYN, el servidor acepta la conexión, ya sería un proceso SYN-ACK, el cliente confirma la conexión ACK y una vez completados estos pasos se establece la comunicación. Intercambio de segmentos. Una vez establecida la conexión se pueden enviar y recibir datos. TCP utiliza números de secuencias para evitar ataques maliciosos. Los ataques de secuencia son aleatorios. Finalización de la conexión TCP. Cuando no hay más datos por enviar se sigue un proceso en 4 pasos. El cliente envía un fin al servidor, el servidor envía un ACK y luego su propio fin, el cliente envía un ACK final y se cierra la conexión. Control de flujo y confiabilidad en TCP. TCP garantiza la entrega ordenada y confiable de datos, asigna números de secuencia a los segmentos para su correcta reordenación. Si un segmento se pierde, el receptor envía un acuse de recibido solicitando su retransmisión. Se usa el reconocimiento selectivo SAC para optimizar la retransmisión y evitar duplicados. Mecanismo de prevención de congestión. TCP ajusta la velocidad de transmisión para evitar congestión en la red. Utiliza tamaño de ventana, retransmisión de segmentos perdidos, temporizadores para determinar si se requiere retransmisión, disminuye la transmisión si no se recibe confirmaciones a tiempo. Comparación entre TCP y UDP. TCP es confiable y orientada a la conexión, tiene mayor sobrecarga debido a los mecanismos de control, asegura entrega ordenada y sin pérdida, mientras que UDP no es confiable y sin conexión previa, baja sobrecarga, ideal para aplicaciones en tiempo real y no garantiza entrega ni orden de los datos. Muchas gracias.